Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, el día de hoy vamos a aprender los utensilios que debemos utilizar cuando ya tenemos un paso más avanzado en nuestro negocio de pastelería y repostería. Recetas espeluznantes. Descubre secretos del libro mágico. Laylow, taller de pastelería, el poder de cocinar con amor. Mi nombre es Lady Cañón de Laylow, taller de pastelería. El día de hoy, ay, eso ya lo había dicho. Sí, no, eso ya lo había dicho, ¿verdad que es? Ya saludé. Yo saludé, no los quiero saludar otra vez. Los utensilios que vamos a necesitar primero para nuestras decoraciones son mangas pasteleras. En mangas pasteleras vamos a poder encontrar de diferentes tipos como desechables, reutilizables y demás. En este caso estas son desechables, son manguitas desechables de las cuales pues tenemos muchas cantidades porque pues la verdad me parece mejor. Me parece una manera más higiénica de trabajar nuestras cremas y demás. Sin embargo, también existen otros tipos de mangas como lo son las de caucho o las de tela, que esas son totalmente reutilizables. ¿Cuál les aconsejo más en caso de que ustedes quieran reutilizables? Las de caucho. ¿Por qué? Porque son de una manera más fácil de lavar, no se les va a dañar ni nada y no les va a coger un mal olor. Por lo contrario, las de tela sí les va a coger un olor un poco desagradable por las mantequillas, cremas y demás. Entonces, súper recomendado, ya sea estas que son, como les digo, son descartables, que son tipo bolsa, tipo plástico, o las reutilizables de caucho. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es nuestra bailarina. Nuestra bailarina nos va a servir muchísimo al momento de decorar todos nuestros pasteles. Es súper importante porque en el momento en el que ustedes están aprendiendo todas las técnicas de decoración, sí o sí van a necesitar una bailarina para que les quede pues de una mejor manera decorada la torta. Que si ustedes iniciando pueden no tenerla, claro, pero esto va a depender muchísimo la práctica que ustedes vayan a tener y el nivel. Cuánto avancen va a depender muchísimo de este tipo de utensilios, entonces súper recomendadísimo. Hay bailarinas como esta que les muestra la cantidad de las porciones, los tamaños, las medidas y demás, las cuales van a poder ver ahorita. Otra que, bueno, diferentes, como les dije en el video anterior, diferentes tipos de boquillas, las cuales pues van a encontrar de diferentes tamaños, de diferentes formas y demás. Lo otro que es súper importante en el momento de iniciar nuestro negocio es esta rejilla. Esta rejilla es una rejilla la cual nos sirve muchísimo para poder poner a enfriar nuestras tortas, nuestros cupcakes, nuestros macarons, merengues, todo nos sirve muchísimo para poner a enfriar acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, sacamos una torta de nuestro horno y está caliente y si nosotros la ponemos en nuestra superficie metálica, ya sea, por ejemplo, en nuestro mesón metálico, ¿qué va a pasar? Se nos va a pegar, se nos va a pegar al mesón un poco, entonces en el momento en el que lo vayamos a quitar va a ser mucho más difícil quitarlo, se nos va a dañar pues todo el trabajo que nosotros hicimos en el momento de hornear. Y dos, también se nos va pues a dañar la forma, no nos va a quedar de la forma que nosotros necesitamos. Por otro lado, si ustedes no la sacan del molde, sino la dejan en el molde a que se enfríe ahí, también va a tener muchísima dificultad. ¿Por qué? Porque se nos va a tender a pegarse la torta al final del molde. Entonces ahí es cuando dicen, no, pero es que mira, se me pegó la torta. Y eso es lo que pasa, o cuando se saca muy rápido del molde, que no se deja enfriar un poquito, reposar, o cuando se deja ya más de 10 minutos, por eso es que se nos pega al fondo de la torta, ¿listo? Entonces, para que tengamos súper presente eso. Otra cosa que vamos a necesitar muchísimo son nuestros raspes o nuestros alisadores. Estos raspes van a encontrar de diferentes formas, así como este metálico, plástico, y así que es más en acrílico. Estos raspes son raspes utilizados para la decoración de tortas, súper importante porque nuestra espátula, las que yo les decía inicialmente en el video anterior, esas espátulas son más al principio para aplicar la crema,
en el momento del aplicado y demás. Pero para que nos quede perfectamente alisadas nuestras tortas es este tipo de raspes y demás, los cuales nos va a servir muchísimo para darle mucha perfección. ¿Cuáles recomiendo más de estas 3 opciones que les estoy diciendo? El acrílico es el que más recomiendo. ¿Por qué? Porque es un raspe que no es tan duro como lo es el metálico, pero tampoco es tan blandito como lo es el plástico. Entonces se va a dejar doblar un poco más, no va a ser como tan estático y se va a dejar doblar un poquito más, y esto hará que nuestra torta nos quede perfecta. Bueno, lo siguiente que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, para las personitas que quieren aprender a hacer postres, muffins, cupcakes, súper importante nuestros moldes de diferentes tipos. Por ejemplo, este es un molde para cupcakes o para muffins pequeños, es para muffins mini y demás, entonces es súper importante. Y este que vemos acá es un molde para muffins grandes o cupcakes grandes, que es el estándar generalmente que se maneja en la pastelería y la repostería. ¿Qué les aconsejo yo hoy en día? Y pues más ya cuando ustedes tengan un nivel un poco más avanzado en la preparación de postres, cupcakes y demás, que tengan de los dos. ¿Por qué? Porque para las mesas de postres es muy importante manejar los mini, pero para cumpleaños y demás es muy importante manejar los grandes. Entonces, para que tengamos súper en cuenta eso. Espera, llevo un poquito para allá, que estoy toda encartada acá. Bueno, otro utensilio súper importante es nuestro tapete de silicona. Este es súper importante porque este lo vamos a necesitar cuando estemos haciendo isomalt, que son para decoraciones en glucosa, decoraciones en chocolate, incluso para nuestras galletas, macarons, postres que requieran de una silicona. Es súper importante para que no se nos pegue en el horno. ¿Qué recomiendo? Que siempre que compren tapete de silicona sea especial para el horno, porque hay muchos tapetes de silicona, pero que si no son especiales para altas temperaturas, en el momento en el que lo llevemos al horno se nos va a derretir. Entonces, súper importante que sean tapetes especiales para altas temperaturas. ¿Listo? Por otro lado, nuestras bandejas. Súper importante todo el tema de nuestras bandejas, que son bandejas para galletas especialmente. Es así como se consiguen bandejas para galletas, pero nos va a servir para todo tipo de preparaciones. Nos va a servir para hacer bizcochos planos, para hacer galletas, para hacer macarons, para hacer suspiros, para hacer diferentes postres, incluso para poner nuestros moldes en el horno cuando son muy grandes las rejillas. Bueno, para todo esto nos va a servir muchísimo nuestras bandejas, es un apoyo grandísimo. Estas blondas son también muy importantes que las tengan, que son blondas en icopor. Hay blondas en icopor y blondas en cartón, y hoy en día también se maneja muchísimo las blondas en MDF. Las blondas en MDF es más para el momento en el que ustedes le van a dar la presentación a sus clientes. Ustedes pueden personalizarlas, el color, el nombre, el logo, bueno, todo pueden personalizarlo muchísimo. Pero estas son las básicas, que son las de icopor, que esas nos van a servir para poner de soporte en nuestras tortas, para poner como base. También deben tener en cuenta que ese tipo de bases se utilizan dependiendo el precio que nosotros estemos manejando en nuestras tortas. No es lo mismo que ustedes manejen un precio en 20.000, un ejemplo, una torta, a manejar la misma torta pues con decoraciones más avanzadas y demás, pero a manejarla en 100.000 pesos para la misma cantidad de porciones. Entonces ahí pues ustedes van a poner mejores cosas, mejores utensilios, mejores ingredientes y demás. ¿Cómo lo son? Si nosotros vamos a manejar un poco más económico, manejamos este tipo de blondas que son en icopor, y si vamos a manejar de algo mucho mejor, manejamos en cartón, que son las doradas plateadas, o en MDF. ¿Listo, chicos? Otra cosita súper importante son los guantes. Tengan muy presente que hay que cuidar nuestras manos y demás, que pues tratar de que se quemen lo menos posible. Y para eso son nuestros guantecitos. Estos guantes pues también deben tener en cuenta en el momento en el que ustedes lo compren,
que sean unos guantes gruesos, que por dentro vengan gruesitos, porque muchas veces vienen muy delgaditos y en vez de no quemarse, pues lo que hacen es quemarse más. Entonces, súper importante los guantecitos también. Y por otro lado, nuestro soplete. Este aparatico es muy importante en la repostería cuando ustedes ya tienen, como les digo, un nivel un poco más avanzado, o que ustedes quieren preparar diferentes postres ya como más diferentes y eso, ¿listo? Esto es un soplete, el cual, como ustedes pueden ver, pues ese se recarga con un líquido que le da el gas y nos genera calor. Lo que hace es generarnos calor para nosotros poder sopletear nuestros postres, llámese el crème brûlée, llámese un merengue para decorar una torta, llámese, bueno, diferentes tipos de preparaciones, incluso no solamente para la pastelería, sino para la cocina también, para la coctelería y demás, es muy utilizado. Bueno, y por último, tenemos que tener en cuenta, ya les había mostrado los recipientes, pero estos son plásticos. Hay algo que no les había dicho y es que hay que tener muy presente que no solamente debemos tener bowls metálicos, sino también plásticos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros vayamos a meter al microondas una preparación, no los podemos meter en el recipiente metálico. Entonces debemos meterlo en el recipiente plástico, como lo son estos, ¿listo? De diferentes tamaños, pequeño, mediano, grande, y así pues nos dará un acabado perfecto. Y me había faltado unas cositas acá que también son súper importantes para que las tengan en cuenta, y es estas brochitas. Son brochas como en plástico, las cuales nos sirven para poner el almíbar a nuestras tortas, para hidratar nuestros postres, para incluso darle color en el momento en el que estemos haciendo decoraciones y demás. Nuestras pinzas, también súper importante, pues por un lado con temas higiénicos en algunas preparaciones, y por otro lado también para poner decoraciones, para sacar del horno, para coger preparaciones muy calientes y demás. Nuestras tijeritas, para las personitas que desean aprender todo el tema de la decoración, son súper importantes, unas tijeras específicamente para pastelería. Es decir, ustedes compran unas tijeras normales, pero solamente las vamos a coger para pastelería, no las vamos a utilizar para cortar muñecos, para hojas, nada, solamente para pastelería, para cortar todo lo relacionado con la pastelería. De esta manera no se nos van a, no va a ser nada antihigiénico. Y nuestro cortador de pizza. Esto es un cortador de pizza que en pastelería y repostería lo utilizamos para cortar el fondant, para cortar galletas, para cortar la pasta de goma, diferentes preparaciones, el cual es demasiado práctico. Entonces, muy importante este cortador. Les decía que si ustedes van a utilizar un bisturí, porque también se puede utilizar un bisturí, muy importante que también sea solamente para pastelería. ¿Listo? Yo que les aconsejo tener las dos, pero pueden iniciar también solamente con el bisturí o solamente con el cortador de pizza. Y nuestros globos o batidores son muy importantes, de diferentes tamaños. Como ven, aquí tenemos globo grande, son muy importantes también porque no todo lo vamos a poder batir con nuestra batidora. Quisiéramos, pero no todo se puede. Las cosas sencillitas las podemos batir a mano. Entonces tenemos de diferentes tamaños, grandes, mediano y pequeñito. Súper importante esto. Y ya, chicos, esos son los utensilios más importantes que debemos tener en nuestra pastelería y repostería para iniciar y al momento de tener algo más avanzado. Hay muchísimas cosas más que es muy importante también tener, como horno microondas, como diferentes silpat, más tapetes de silicona de tamaño más grande, más bowls. Bueno, hay muchas cosas más que a medida en camino iremos mirando otras opciones para una pastelería un poco más avanzada. Gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, suscríbanse, denle el link y déjennos en los comentarios qué videitos más les gustaría ver. Recuerden que mi nombre es Lady Cañón de Lay-Low Taller de Pastelería, donde juntos aprendemos el poder de cocinar con amor. Chao, chao.
Yo, sí, ¿qué hago?